Que el Señor les bendiga. En esta oportunidad estaremos entregando la tercera parte de la biografía del gran hombre de Dios, William Seymour, y el gran avivamiento de la calle Azusa. A lo largo de la historia, Dios ha enviado a sus instrumentos para darle a su pueblo los alineamientos que nos deja en su palabra y poder ser instruidos. Cada siervo ha sido muy provechoso para el ministerio a nivel mundial. Este espacio busca meditar en sus historias, legados y mensajes. Radio Ebenecer y Kairos Radio Online presentan Conquistadores del Reino. Un hombre de Azusa dijo: hubiera preferido vivir 6 meses de ese tiempo que 50 años de vida común. Más de una vez me detuve a 2 calles de ese lugar y oré pidiendo fortaleza antes de atreverme a entrar. La presencia del Señor era tan real. Se dice que el poder de Dios se sentía en Azusa aún fuera del edificio. Docenas de personas caían en la calle postradas antes de llegar a la obra misionera. Luego, muchas se levantaban hablando en lenguas sin la ayuda de ninguno de los que estaba adentro. Para el verano, las multitudes habían alcanzado un número increíble, con frecuencia contándose por miles. La escena se había transformado en una reunión internacional. Un relato dice que cada día los trenes descargaban cantidades de visitantes provenientes de todo el continente. Nuevos relatos de la reunión se extendían por la nación, tanto a través de la prensa secular como de la religiosa. La inexperiencia quizás haya sido la nota prevaleciente al principio, pero ahora estaban llegando experimentados veteranos para ayudar a Seymour en la tarea. La mayoría venían de las filas de la santidad o eran misioneros que regresaban de sus campos. El resultado de esta mezcla de gente fue una maravillosa nueva oleada de misioneros que fueron lanzados a todo el mundo. Muchos, recién bautizados en el Espíritu Santo, se sentían llamados a una nación determinada, y así hubo hombres y mujeres que partían hacia Escandinavia, China, India, Egipto, Irlanda y muchas otras naciones. Aún la hermana Hutchinson, quien en un principio había impedido la entrada a Seymour a su obra misionera, fue a Azusa, recibió el bautismo del Espíritu Santo y salió como misionera a África. Owen Adams, de California, viajó de Azusa a Canadá, donde conoció a Robert Semple, primer esposo de Aimee Semple McPherson. Cuando Adams conoció a Semple, le contó sobre los milagrosos eventos que se producían en Azusa y sobre su experiencia con el hablar en lenguas. Semple, entusiasmado, inmediatamente se lo contó a su joven esposa Aimee antes de partir ambos hacia China, donde Robert moriría. Pero la noticia que Adams le había dado había encendido el corazón de la joven Aimee una ardiente curiosidad. Cuando regresó a los Estados Unidos, basó en Los Ángeles su ministerio, que luego crecería en forma realmente extraordinaria. Aunque había gran entusiasmo y excitación en relación con el bautismo del Espíritu Santo en Azusa, muchos malinterpretaron el propósito principal del hablar en otras lenguas. Muchos sintieron que era solamente un lenguaje divinamente dado para la nación a la que eran enviados. En estos momentos, todos parecían amar a William Seymour. Cuando el espíritu se movía, se decía que él mantenía su cabeza dentro de las cajas que tenía delante de sí, a manera de púlpito, hundido en oración. Nunca pidió un salario, por lo cual solía vérselo caminando
por en medio de la gente con billetes de 5 o 10 dólares sobresaliendo de sus bolsillos donde la gente los había puesto sin que él lo notara. John Lake visitó las reuniones de la calle Azusa. En su libro Aventuras con Dios escribiría luego sobre Seymour. Tenía el vocabulario más disparatado, pero quisiera decirles que había médicos, abogados y profesores escuchando las cosas maravillosas que brotaban de sus labios. No fue lo que decía en palabras, sino lo que decía de su espíritu a mi corazón, lo que me mostró que había más de Dios en este hombre que en cualquiera que yo hubiera conocido hasta ese momento. Era Dios en él quien atraía a la gente. Los misioneros eran llamados de los campos para venir a ser testigos del fenómeno espiritual que se producía en Los Ángeles. Muchos vinieron y luego llevaron el mensaje pentecostal de Azusa a todo el mundo. No es posible registrar todos los milagros que se produjeron allí. Los miembros de Azusa llevaban pequeñas botellas de aceite donde quiera que iban. Golpeaban a las puertas de las casas para testificar y orar por los enfermos en toda la ciudad de Los Ángeles. Se ubicaban en las esquinas de las calles cantando y predicando, y trabajaban como voluntarios para dar vestido a los pobres y alimentar a los hambrientos. Era algo emocionante e increíble. En septiembre de 1906, debido a la demanda popular, Seymour comenzó una publicación llamada La Fe Apostólica. En pocos meses, la lista de envíos creció hasta tener más de 20,000 nombres. Al año siguiente, tenía más del doble. En esta publicación, anunciaba su intención de restaurar la fe que alguna vez se había entregado, por medio de las viejas predicaciones, reuniones en carpas, campañas, obras misioneras y trabajo en las calles y en las cárceles. En la primera publicación, Seymour escribió: han llegado multitud de personas. Dios no hace diferencia de nacionalidades. Unos pocos meses después escribió: la reunión fue un tiempo de unión. Todos nos hemos derretido y formado una sola masa, un solo pan, todos un cuerpo en Jesucristo. No hay judíos ni gentiles, esclavos ni libres en la obra misionera de Azusa. Ningún instrumento que Dios pueda usar es rechazado a causa de su color o su vestimenta o su falta de educación. Esta es la razón por la que Dios ha levantado esta obra. Lo más dulce es esta amorosa armonía. Obviamente, esto era revolucionario en un tiempo de tan fuertes divisiones raciales. Era de esperarse que hubiera persecución desde fuera de Azusa, pero finalmente esta también comenzó dentro de la obra. Una mañana de otoño muy temprano, algunos miembros llegaron a Azusa y vieron las palabras "Obra de la Fe Apostólica" escritas en lo alto del edificio y comenzaron a acusar a la obra de convertirse en una denominación más. La Fe Apostólica era el nombre del movimiento que fuera el primer mentor de Seymour, por lo que la obra misionera de Azusa ahora era considerada un desprendimiento libre del ministerio de Charles Parham. Y muchos temieron que la obra se convirtiera en una más de la red de iglesias y escuelas bíblicas de Parham. Cierta persona escribió: desde ese momento comenzaron los problemas y las divisiones. Ya no era un espíritu libre para todos como lo había sido. La obra se había convertido en un grupo partidista y un cuerpo más entre sus rivales, junto con las otras sectas e iglesias de la ciudad. La iglesia es un organismo, no una organización humana. Para este entonces, se habían plantado centros evangelísticos salidos de Azusa en Seattle y Portland, bajo la dirección de una mujer llamada Florence Crawford. Y la obra madre, en Los Ángeles,
estaba intentando atraer a todos los centros evangelísticos de la costa oeste a su organización, pero fracasó. El nuevo cuerpo de creyentes también había malentendido el concepto de la espera. Simplemente esperaban durante horas que viniera el Espíritu, y cuando sentían que muchos habían abusado de ese tiempo, comenzaba la incomodidad. Lo que ellos no comprendían era que el Espíritu Santo ya había llegado, estaba allí. También se produjo una confusión en lo relativo al hablar en lenguas. Hasta ese momento se había enseñado casi exclusivamente que las lenguas eran para las misiones extranjeras. Creían que si una persona iba al campo misionero, debía tener el don de hablar en el idioma de esa nación. Muchos misioneros de Azusa se sintieron terriblemente decepcionados al descubrir que esta no era la regla general. Aunque es un hecho bíblico e histórico que las lenguas se manifiestan con este propósito, no es el único uso que tienen. Sería luego, durante el crecimiento del movimiento pentecostal, que llegaría a entenderse que las lenguas podían ser también idiomas de oración. Pero en Azusa Street, la experiencia de hablar en lenguas estaba en pañales. Los miembros de Azusa también creían que la persona solo debía hablar en lenguas una vez para ser llena del Espíritu Santo. Para los primeros miembros de Azusa, hablar en otras lenguas era un mover soberano de Dios que significaba esperar que Dios viniera sobre ellos. Junto con estos errores de interpretación, comenzaron a circular acusaciones de manifestaciones carnales que la gente llamaba mover del Espíritu. Dado que este movimiento espiritual era tan nuevo, es de imaginar lo que habrá sido dirigirlo. Entonces fue que Seymour escribió a Charles Parham y le pidió que viniera a Azusa para tener una gran reunión evangelística. Aunque Seymour no estaba totalmente de acuerdo con la teología de Parham, creo que respetaba su experiencia en el liderazgo y confiaba en ella. Quizás sintió que Parham podía presentar un nuevo punto de vista y encender un fresco mover de Dios. Se dice que muchos otros escribieron cartas a Parham rogándole que viniera a Azusa y determinara qué manifestaciones eran falsas y cuáles eran reales. Aunque estas cartas no han sido documentadas, la señora Pauline Parham sostiene que algunas de ellas están en su colección. Tenemos una carta escrita por Seymour a Parham que dice: estamos esperando que comience nuevamente un avivamiento cuando usted llegue, que estos pequeños avivamientos se unan y formen un gran avivamiento unido. Es cierto que hubo muchas divisiones dentro del avivamiento de Los Ángeles, pero por ejemplos previos del carácter de Seymour, creo que él deseaba que Parham uniera la ciudad en lugar de disciplinarla. Y es seguro que Parham no habría venido a Azusa sin ser invitado. Cuando Parham llegó, Seymour lo presentó como el padre de este evangelio del reino. Creo que Seymour era sincero. Necesitaba un padre espiritual que lo ayudara a liderar este gran movimiento. Pero fuera de lo que fuese lo que Seymour había esperado de Parham, las cosas no resultaron como él había planeado. Después de escuchar los sermones y las exhortaciones privadas de Parham, Seymour cerró con candado la obra misionera para impedirle la entrada. ¿Qué dijo Parham a Seymour? ¿Qué podría haber hecho para que éste le impidiera la entrada a Azusa? Aunque es cierto que la educación, el liderazgo y la experiencia de Parham diferían de las de Seymour, su opinión sobre el bautismo del Espíritu Santo aparentemente era la misma, o no lo era. Parham participó del culto y observó, horrorizado, las manifestaciones que se producían a su alrededor. En sus cultos se permitía cierta libertad, pero nada que se pareciera siquiera al fanatismo. Incluso, algunos de los estudiantes de su instituto creían que él era demasiado estricto en su definición de fanatismo.
y en Azusa, además de los gritos y las danzas, la gente se sacudía y temblaba. Era una atmósfera altamente emocional y había muchas expresiones genuinas provocadas por el espíritu junto con las falsas. Debido a las muchas culturas allí representadas, Seymour creía que cada persona debía estar en libertad para tener su propia experiencia emocional, basada en la forma en que cada individuo entendía el mover del espíritu, fuera correcta o no. La teología de Seymour era permitir al Espíritu Santo que hiciera cualquier cosa que deseara, pero muy pocos sabían lo suficiente sobre un mover del Espíritu Santo como para guiar a la gente en uno de ellos. Seymour sentía que si se forzaba a una cultura a comportarse dentro de los límites de un modo o una forma de expresión determinada, el Espíritu Santo no se manifestaría en ellos. Creo que Seymour era muy sensible espiritualmente en su liderazgo y obedeció a esta sensibilidad en la medida de su capacidad. Es muy fina la línea que separa herir a un espíritu humano de ofender al Espíritu Santo. No existe registro escrito alguno de Seymour en relación con sucesos de hipnotismo, pero sí de Parham. Este es su relato. Me apresuré a llegar a Los Ángeles y para mi completa sorpresa y asombro, encontré que la situación era aún peor de lo que yo había imaginado. Manifestaciones de la carne, control espiritista, personas que practicaban hipnotismo a los que se acercaban al altar para recibir el bautismo, aunque muchos de ellos recibían el bautismo real del Espíritu Santo. Después de predicar allí 2 o 3 veces, 2 de los ancianos me informaron que ya no era bien recibido en ese lugar. Con obreros de Texas abrimos una gran campaña evangelística en el edificio de la WCTU en Los Ángeles. Grandes cantidades de personas fueron salvas, se produjeron maravillosas sanidades y entre 200 y 300 personas que habían sufrido tremendos ataques y espasmos y controles en la obra de Azusa fueron liberadas, recibieron las verdaderas enseñanzas de Pentecostés y hablaron en otras lenguas. Al hablar de las diferentes fases del fanatismo que hemos encontrado aquí, lo hago con todo amor y al mismo tiempo con justicia y firmeza. Quisiera hablar claramente en cuanto a la obra tal como la encontré aquí. Encontré influencias hipnóticas, influencias de espíritus familiares, influencias espiritistas y toda clase de ataques, espasmos, personas que caen en trance, etc. Una palabra sobre el bautismo en el Espíritu Santo. El hecho de hablar en lenguas nunca es producto de ninguna de las prácticas o influencias mencionadas anteriormente. No se conoce entre nuestros obreros la sugestión de ciertas palabras y sonidos, ni movimientos de la barbilla, ni masajes en la garganta. Hay muchos en Los Ángeles que cantan, oran y hablan maravillosamente en otras lenguas como el Espíritu les da, y también hay chapurreas que no tienen nada que ver con las lenguas. El Espíritu Santo no hace nada que sea antinatural o impropio, y cualquier esfuerzo extraño al cuerpo, la mente o la voz no es obra del Espíritu Santo, sino de algún espíritu familiar u otra influencia. El Espíritu Santo nunca nos lleva más allá del autocontrol o el control de los demás, mientras que los espíritus familiares y el fanatismo nos llevan tanto más allá del autocontrol como de la capacidad de ayudar a los demás. Quizás lo que Parham percibía era lo correcto, pero aún así las cosas habrían resultado de otra manera si hubiera actuado en forma más paternal que dictatorial. Seymour no cambió su teología, tampoco lo hizo Parham. Seymour no mencionó esta rivalidad durante 2 meses, y cuando finalmente lo hizo, sus palabras fueron muy discretas, evitando cualquier crítica directa. Algunos preguntan si el Dr. Charles Parham es el líder de este movimiento. Podemos responder que no,
él no es el líder de este movimiento de la obra misionera de Azusa. Pensábamos pedirle que fuera nuestro líder, y así lo expresamos en nuestro periódico antes de esperar en el Señor. Algunas veces nos apresuramos, especialmente cuando somos muy jóvenes en el poder del Espíritu Santo. Somos como un bebé, llenos de amor, y estábamos dispuestos a aceptar a cualquiera que hubiera tenido el bautismo en el Espíritu Santo como nuestro líder. Pero el Señor comenzó a establecernos, y vimos que el Señor debería ser nuestro líder. Por tanto, honramos a Jesús como gran pastor de las ovejas. Él es nuestro modelo. Así que, en un esfuerzo por sostener su doctrina de unidad, Seymour permaneció fiel a sus enseñanzas al no permitir que ni una palabra amarga fuera pronunciada contra ninguno de sus acusadores. Aunque Seymour seguía a John Wesley, no siguió sus enseñanzas en relación con la santificación. Seymour creía que una persona podía perder su salvación si reaccionaba en la carne. Enseñaba que la santificación o la perfección sin pecado era una obra de gracia separada de la salvación. Una vez que una persona era santificada, creía Seymour, la misma actuaba en forma santificada todo el tiempo, pero si pecaba, lo perdía. ¿Podríamos imaginar los problemas y las acusaciones que este tipo de enseñanzas causó dentro de Azusa? Muchos creyentes, exageradamente celosos, comenzaron a señalar con el dedo a otros y juzgarlos. Comportándose como si fueran los únicos justos, provocaron choques, divisiones y controversias. En realidad, esta es una de las razones por las cuales Seymour nunca reaccionó en la carne a ninguna persecución en su contra. Según su teología, esto era necesario para mantener su salvación. Él decía: si te enfadas o hablas maldad o respondes a un ataque, no me importa cuánto hables en lenguas, no tienes el bautismo del Espíritu Santo en ti. Has perdido tu salvación. Seymour podía cerrar las puertas con candados para impedir la entrada a un ministro que se oponía a él, pero jamás hablaría en su contra. A pesar de las muchas acusaciones, errores y persecuciones, Seymour permaneció fiel al propósito del avivamiento. Parecía que siempre confiaba y creía lo mejor de casi todos. En la primavera siguiente, Seymour tenía que decidir si compraría el edificio en Azusa o se mudaría a otro lugar. Así que presentó la opción a la congregación y ésta decidió hacer un pago inmediato de $4,000 como parte de los $15,000 del precio total. Un año después, el saldo estaba pago, mucho antes de lo planeado. Para este entonces, los relatos de los milagros y las obras misioneras fundadas en diferentes lugares llegaban de a centenares desde todo el mundo. Animado por las noticias, Seymour comentó: estamos al borde del mayor milagro que el mundo haya visto jamás. Durante este tiempo, Seymour comenzó a pensar en el matrimonio. Jenny Evans Moore, fiel miembro de su ministerio en Los Ángeles, se convirtió en su esposa. Jenny era conocida por su belleza, su talento musical y su sensibilidad espiritual. Era una mujer suave y siempre se mantuvo fiel al lado de Seymour. Fue ella quien sintió que el Señor deseaba que se casaran y Seymour accedió. Se casaron el 13 de mayo de 1908. Después de la ceremonia, William y Jenny se mudaron a un modesto apartamento en la parte alta de la obra misionera de Azusa. Pero la noticia de su matrimonio enfureció a un grupo pequeño pero muy influyente en la obra. Una de las principales antagonistas era Clara Lum, la secretaria de la obra y responsable de la publicación del periódico. Después de enterarse que Seymour se había casado, Clara decidió abruptamente que era tiempo de dejar la obra misionera. Algunos creyentes de Azusa tenían ideas muy extrañas sobre el matrimonio. El grupo al que pertenecía Lum creía que el matrimonio era deshonroso en estos últimos tiempos
debido al pronto regreso de Cristo y criticó seriamente a Seymour por su decisión. Es posible que Clara Loon estuviera secretamente enamorada de Seymour y actuara por celos. Sea cual fuera la razón, ella se mudó a Portland, Oregón, para unirse a la obra misionera liderada por una ex colaboradora de Azusa, Florence Crawford, y al mudarse, se llevó con ella las listas de envíos nacionales e internacionales. Esta acción impensable restringió severamente la distribución de la publicación de Seymour, que tenía alcance mundial. Las listas nacional e internacional enteras, con más de 50.000 nombres, había sido robada y solo le quedaba la lista de Los Ángeles. Además, cuando salió el número de mayo de 1908 de La Fe Apostólica, la tapa era la misma, pero en el interior había una columna que anunciaba su nueva dirección en Portland para el envío de contribuciones y correo. Los miles de personas que leían ansiosamente la publicación y enviaban ofrendas comenzaron a enviarlas ahora a Portland sin cuestionar el cambio. En el número de junio de 1908 ya no aparecía ningún artículo firmado por Seymour. Finalmente, para mediados del verano de 1908 se omitieron toda referencia a la obra de Los Ángeles. Cuando fue claro que Loon no regresaría, los Seymour viajaron a Portland para confrontarla y pedirle las listas, pero estas nunca le fueron devueltas. Sin esta información vital, era imposible que Seymour continuara la publicación y así terminó una época dramática de Azusa. Entre 1909 y 1911, Seymour continuó con su ministerio en Azusa, aunque el número de asistentes disminuyó drásticamente debido a la falta de influencia y fondos. Por lo tanto, Seymour dejó a 2 jóvenes hombres a cargo de la obra y partió hacia Chicago en una gira de predicación por el campo. A principios de 1911, William Durham llevó a cabo reuniones en Azusa en su lugar. El estilo dramático de predicación de Durham hizo que cientos de personas llenaran nuevamente la obra misionera. Hasta muchos de los antiguos colaboradores de la obra regresaron, aún provenientes de diversas partes del mundo. Lo llamaron el segundo aguacero de la lluvia tardía, y el fuego comenzó a caer en Azusa una vez más. En un culto hubo que dejar afuera a más de 500 personas. La gente no dejaba sus asientos entre reuniones por miedo a perderlos. El último conflicto en Azusa se produjo entre Seymour y Durham. Ambos diferían grandemente su teología. Durham predicaba categóricamente y en voz bien alta que las personas no podían perder su salvación aunque pecaran en la carne. La salvación era por fe expresada en obras, no por obras solamente. Durham predicó el equilibrio entre la ley y la gracia que el movimiento pentecostal necesitaba desesperadamente, ya que la doctrina de las obras había causado muchas divisiones. Su enseñanza fue como una lluvia fresca para quienes la escucharon. A raíz de esto, la gente comenzó a regresar literalmente de a montones. Alarmados por la gran cantidad de personas que seguían a Durham y por las diferencias doctrinales, los ancianos de Azusa se pusieron en contacto con Seymour. Este regresó inmediatamente a Los Ángeles para reunirse con Durham, pero no lograron ponerse de acuerdo en la doctrina. Así que en mayo, Seymour utilizó nuevamente el candado, esta vez para impedir la entrada a Durham. Sin dejarse conmover por esta acción, Durham y sus seguidores consiguieron un gran edificio de 2 plantas, con capacidad para más de 1000 personas sentadas. La planta alta servía como salón de oración, abierto día y noche. La multitud que se había reunido en Azusa siguió a Durham. Miles de personas fueron salvadas, sanadas y bautizadas allí, mientras
la vieja obra misionera de Azusa quedó virtualmente desierta. Pero la vieja misión de Azusa permaneció abierta para cualquiera que quisiera entrar. Seymour continuó siendo su líder y sostuvo su teología, aunque nadie parecía interesado en asistir. Entonces, él cambió el orden de las reuniones de Azusa, reduciéndolo a una única reunión semanal que duraba todo el día, los domingos. Y con frecuencia intentaba aumentar la cantidad de asistentes, pero la gente sencillamente no estaba interesada. Finalmente, solo quedaban 20 personas, en su mayor parte integrantes del grupo original. Algunas veces venían visitantes de los días de gloria, y naturalmente Seymour estaba profundamente feliz de recibirlos, pero cada vez pasaba más tiempo leyendo y reflexionando. En 1921, Seymour hizo su última campaña ministerial por los Estados Unidos. Cuando regresó a Los Ángeles en 1922, la gente comenzó a notar que se lo veía muy cansado. Asistió a muchas convenciones ministeriales, pero nunca recibió ningún reconocimiento desde la plataforma. Finalmente, el 28 de septiembre de 1922, mientras estaba en la obra misionera, Seymour sufrió un repentino ataque de terrible dolor en el pecho. Uno de los obreros corrió a buscar al médico, que solo estaba a unas pocas calles de distancia. Al examinarlo, el médico indicó a Seymour que descansara. A las 5 de la tarde de ese mismo día, mientras Seymour dictaba una carta, lo atacó otro dolor en el pecho. Pugnando por respirar, partió para estar con el Señor a la edad de 52 años. La causa de la muerte citada en la partida oficial fue un problema cardíaco. El evangelista fue sepultado en un ataúd de madera de secoya, muy sencillo, en el cementerio Evergreen en Los Ángeles. Allí descansó, como correspondía, entre muchos otros de diferentes naciones y continentes. Las palabras grabadas en su tumba fueron simplemente: nuestro pastor. Lamentablemente, solo 200 personas asistieron al funeral de William Seymour, pero ellas dieron muchos testimonios de la grandeza de Dios a través del ministerio de este general de las primeras líneas de batalla. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Oramos que haya sido de bendición. No dejen de hacer saber todas sus sugerencias en nuestras redes sociales. Conquistadores del Reino es una producción de Radio Benecer y Kairos Radio Online. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga, hermanos. El Tabernáculo Ebenecer, junto a su pastor, el reverendo Osvaldo Tona, les invita a los servicios martes, miércoles y viernes a las 7 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde. Estamos ubicados en la calle 34, entre carreras 16 y 17 de la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Están cordialmente invitados. Dios les bendiga. Te invitamos a nuestros servicios de celebración, martes y jueves 6 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. Iglesia Ebenecer Pueblo Nuevo, junto al pastor Armando Silva. Ubicada en la calle 20, con carrera 2, el número es 20-20, Barquisimeto, Venezuela. Te esperamos.